Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar esta actividad, que es una charla dirigida a la comunidad, organizada por el Centro Racker de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Este es el nombre que le dimos. Cuando el cuerpo duele, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, evidentemente es un tema interesante, supongo. Consideramos que, bueno, obviamente el dolor es una experiencia humana, es un fenómeno sensorial muy complejo que involucra tanto la dimensión fisiológica, orgánica, como la dimensión subjetiva y emocional. Entonces, esta tolerancia al dolor es muy variable, de acuerdo a los sujetos, intervienen múltiples factores en este fenómeno. Y esta conjunción de factores, eso exige obviamente un enfoque interdisciplinario. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener una visión global, una visión más integral del dolor, y también nos va a permitir estudiar, investigar y especialmente ocuparnos del tema del tratamiento de las personas que padecen el dolor por diversas causas. Así que bueno, primero vamos a escuchar a nuestro invitado, que es el doctor Sergio Garzón, a quien voy a presentar, y luego va a hablar la licenciada, que te voy a presentar en el momento en que hables, y luego vamos a dejar para el final un tiempo de preguntas para que todos puedan participar. Bueno, el doctor Sergio Garzón es médico clínico, posgrado en Medicina del Dolor, es secretario del Consejo Nacional del Dolor de la Asociación Argentina de Medicina, es docente de cursos de evaluación y tratamiento del dolor en el Instituto Universitario del Hospital Italiano y también es docente de la Fundación GADA. Bueno, te escuchamos. Bueno. Lo que voy a tratar de acercarles es una introducción de por qué nos convoca hoy el dolor. Después vamos a hablar muy cortito de fisiopatología para que la gente entienda por qué duele, por qué se manifiesta de esta forma y por qué se asocia tanto a psicopatología. Y después las recomendaciones de qué debe hacer una persona cuando padece de dolor crónico. Bueno, esto nobleza obliga, compromisos en los lugares de trabajo. Empezamos con la definición de dolor. Nuestra entidad madre es la Asociación Internacional de Estudio de Dolor. Lo define al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión que puede ser presente o potencial. Esto explica por qué muchas personas no tienen una lesión física y sin embargo sufren de intensos dolores. O esta lesión puede ser descrita en términos de la misma. Algunas personas tienen la sensación de tener una herida y manifiestan dolor a pesar de que no tienen absolutamente nada. Y hay un autor que definió hace mucho tiempo, McCaffery, que dice que debe considerarse el dolor a todo lo que dice la persona que lo experimenta y existe siempre que la persona que lo experimenta lo dice. ¿Sí? Es un concepto interesante de cómo ver el dolor. Para nosotros, los médicos que hacemos de dolor, cada vez que una persona nos cuenta dolor es algo real. ¿Sí? ¿Y por qué nos convoca el dolor? Porque miren estas cifras. Esto es nuevito del año pasado. Estados Unidos, la prevalencia de dolor abarca casi el 20% de la población de Estados Unidos. Eso es mucho más que la suma de todos los diabéticos, de todas las personas que han tenido infarto cerebral o infarto de miocardio, infarto de corazón. Incluye también a todos los pacientes por cáncer. 1 de cada 5 personas en Estados Unidos tiene dolor crónico. Y no ocurre solo en Estados Unidos. En Europa la prevalencia es similar. Las causas más frecuentes tienen que ver con la osteoartrosis, con las hernias, con los dolores postraumáticos. Y a veces hay un montón de síndromes dolorosos que no tienen explicación relacionada a una lesión directa del cuerpo. Y la mayor parte de la gente, el 66%, tiene más de 5 años de dolor. ¿Sí? Y estas personas sufren y sufren mucho. Los médicos de dolor dividimos el dolor en tres grupos de acuerdo a la intensidad: leve, moderado y severo.
Y se considera que el dolor es severo cuando tiene una intensidad mayor a 7/10. Y fíjense, el 34% de la población encuestada en Europa tiene dolor severo, ¿sí? Imagínense vivir todos los días de su vida durante 5, 10, 20 años con un dolor que es similar a un dolor de muelas, ¿sí? Un dolor severo, 7/10, bueno, imagínense el dolor de muelas todos los días de su vida. Y esto es lo que sufren las personas que tienen dolor. Esto hace que sean policonsultadores, consumen mucha cantidad de medicación, muchas veces por autoprescripción, y suele ser los médicos de familia o el médico de cabecera el lugar de impacto o el lugar de consulta de estas personas. Entonces, es importante no solo que los médicos conozcan de dolor, sino esto que estamos haciendo hoy, de comunicarles a la gente qué es lo que tiene que hacer, porque la educación es lo que cambia las cosas. ¿Y qué hace el dolor? El dolor interfiere en la vida de las personas en cada una de las actividades. En esta encuesta que se hizo en Europa se les preguntaba qué eran capaces de hacer menos o directamente incapaces de hacer como consecuencia del dolor. Y fíjense, algunas personas no pueden dormir, no pueden ejercitarse, no pueden moverse, no pueden hacer las tareas domésticas. Algunas personas no pueden relacionarse con sus familiares o sus amigos, no pueden tener relaciones, ¿sí? Entonces, esto hace que la vida cambie. Imagínense una persona de 60 años que vive sola, que está aislada, que tiene un dolor de estos 7/10, que no puede caminar, entre otras cosas, no puede ir al supermercado a comprar comida, ¿sí? Entonces, hasta esto interfiere el dolor, hasta en estas actividades que parecen muy simples, y eso hace que les cambie la vida a las personas, a veces de manera muy, muy severa, y ahí está la relación con muchos de los trastornos psicopatológicos que vemos asociados al dolor. Bueno, ¿por qué la relación de dolor y emociones? Yo voy a dar la explicación biológica del dolor basándonos un poco en lo que es la anatomía del dolor. Todo empieza en los receptores periféricos. Son neuronas terminales del sistema nervioso central que están ubicados en la piel, en los tendones, en los músculos, en las articulaciones, que son los que reciben la señal de dolor. A partir de ahí se transmite esto hasta la médula. Ahí hay un primer lugar de procesamiento del dolor, de acuerdo a la intensidad, al tiempo, a la respuesta que yo tengo para darle el analgésico a la persona. Este dolor puedo rápidamente modularlo y hacerlo desaparecer, o si persiste en el tiempo, empieza a generar cambios genéticos a nivel desde la médula, que hacen que, una vez apagada la lesión, el dolor se siga transmitiendo igual, ¿sí? Por una cuestión de aprendizaje y de cambios biológicos que tienen las neuronas. Una vez que llega a la médula, asciende hacia el cerebro y ahí hay una primera estación que es, hay un centro que se conoce como sistema reticular ascendente, que se encarga de un montón de funciones biológicas, pero especialmente del control de las emociones, del sueño y del control del dolor. Y por eso los pacientes, como vamos a ver más adelante, que tienen dolor crónico, alteran el sueño, alteran las emociones y principalmente alteran el estado de ánimo. Y eso lo hace una parte del cerebro que es una de las más antiguas que tiene en el desarrollo del ser humano. Yo encontré esta diapositiva que me pareció muy interesante para explicarlo. La parte más vieja que tiene el sistema nervioso central es el cerebro reptiliano, ¿sí? Es el tronco del encéfalo. Y es ahí donde están los reflejos relacionados con el dolor, lo que hace que cuando yo me pincho retire rápidamente la mano o salga corriendo o escape del lugar que me está generando el dolor. Después está el cerebro de mamífero, que aparece mucho más tarde en la evolución del ser humano, y es el que relaciona las experiencias previas, la exposición al dolor, el tiempo en el que yo estuve expuesto, las emociones, y le da validez a las cosas. Es el jefe en todo esto. De acuerdo a las experiencias, yo puedo hacer que un dolor sea soportable. Ejemplo, alguien que trabaja en la construcción, todos los días se martilla los dedos y a partir de esa experiencia, el martillazo que a cualquiera de nosotros nos haría llorar, esta persona sacude la mano y ya rápidamente está otra vez en condiciones de seguir trabajando. Y alguien que nunca le pasó esto, quizás termine internado para tratar el dolor de un martillazo en la mano, ¿sí? Esto es la importancia de las experiencias. Y esto explica por qué algunas personas tienen goce con el dolor, ¿sí? Relacionado con esta parte del cerebro. Y recién la parte más nueva del cerebro, que es la corteza, que es la que ha aparecido más tarde en la evolución del ser humano, es la que nos permite analizar, darle validez, me permite identificar que el lugar donde yo estoy apoyado y me está generando dolor es una superficie plana, caliente, y entonces me doy vuelta y es la plancha, ¿sí? Entonces eso lo hace recién la corteza cerebral.
Pero antes está todo este conjunto de lugares que tiene el cerebro que trabajan relacionados y que se disparan cada vez que la persona tiene un estímulo doloroso, ¿sí? Y a partir de ahí, y de acuerdo a cómo yo sea capaz de tratar y de cambiar los primeros días del dolor, esto puede generar cambios que afectan durante toda la vida a las personas. Y este lugar, sobre todo la zona del cerebro reptiliano y el cerebro mamífero, es el que explica que en algunas personas, no existiendo ninguna lesión, existen síndromes de dolor intenso y que hacen que cambie la vida, como por ejemplo la fibromialgia, que está muy de moda hoy, que es una enfermedad que está con una altísima prevalencia en la población, donde factores genéticos, factores del ambiente y especialmente el mal manejo del estrés hace que las personas tengan muchísimo dolor todo el tiempo y no solo sensaciones de dolor molestas, sino que hay un montón de otras sensaciones corporales como la vejiga, ni bien se llena, empieza a dar sensación rápida de querer ir al baño, comemos y nos cae mal la comida y eso nos genera dolor, hay un montón de otras cuestiones que viven las personas que tienen fibromialgia que se explican con esto que acabo de decir recién. Bien, y nosotros los médicos de dolor decimos que frente a la aparición de un estímulo doloroso, la persona va a tener dos cambios. Por un lado, un impacto funcional que va a depender de la noxa que genera el dolor. En algunas personas va a provocar, por ejemplo, que termine en cama como consecuencia del dolor. Y también va a haber un impacto afectivo. Y ese impacto afectivo va a estar modulado, como dije, por comorbilidades, por experiencias previas, pero además por cómo está el ánimo de la persona o el estado de ansiedad que tenga, ¿sí? Las personas deprimidas van a tener un impacto afectivo mucho más importante frente a noxas que en otras personas con el ánimo normal no va a generar ningún cambio. Lo mismo va a ocurrir en las personas que tienen mucha ansiedad y lo mismo va a ocurrir en aquellas personas que tienen insomnio. Y no necesariamente pueden haber estas tres patologías. El estímulo de dolor va a poder generar cambios funcionales y afectivos también relacionados con la cognición de las personas, ¿sí? Uno lo puede ver con los ancianos, donde la respuesta al dolor quizás no está en quejarse, sino hay un cambio de actitud, se ponen apáticos, ¿sí? Porque no son capaces de transmitir la emoción. O puede ocurrir que tenga trastornos de la personalidad. Los pacientes con trastorno border de la personalidad son muy difíciles de tratar cuando tienen patología dolorosa, porque la expresión del dolor a veces no está en la comunicación de la queja, sino en el cambio de la personalidad. Y lo mismo ocurre con otros trastornos psicopatológicos que después los van a explicar con mucho más detalle. Y también ocurre lo mismo con las personas que tienen adicciones. Los adictos tienen muchos cambios en estos dos lugares que expliqué anteriormente y eso hace que la respuesta al dolor sea totalmente diferente de una persona que no tiene adicción. Y lo mismo ocurre con el tratamiento. La respuesta al tratamiento es completamente diferente. En términos generales, casi todas las personas que tienen dolor crónico tienen trastornos del ánimo y especialmente depresión. La tasa, según algunos estudios, va entre el 70 y el 90%, ¿sí? Es un número altísimo. Y alrededor del 60 o el 70 tienen trastornos de ansiedad y casi la mitad de las personas con dolor crónico tienen insomnio. Por eso nosotros hablamos del complejo dolor, ansiedad, depresión e insomnio, porque vienen de la mano, los pacientes suelen tener todo esto a la vez. Y por otro lado, las personas sufren no solo por la intensidad del dolor, donde a mayor intensidad mayores trastornos psicopatológicos tienen, sino por la interferencia. Cuanto mayor es la interferencia, incluso la interferencia es mucho más importante que la intensidad del dolor. Cuando alguien queda discapacitado como consecuencia de una patología dolorosa, el grado de discapacidad es mucho más importante para generar psicopatología que la intensidad del dolor, ¿sí? Hay un montón de estudios. Y las personas que tienen trastornos psicopatológicos tienen mayor tendencia a tener dolor crónico. Los deprimidos, los ansiosos, los que tienen insomnio. Y hay un montón de trabajos que explican todo esto. Y el dolor empieza a cambiar a las personas y aparece algo que se conoce como fenómeno de dolor total, donde ya no está el tobillo molestando, o la rodilla, o la cadera, sino que la persona empieza a tener cambios en su conducta social, hay un montón de cosas que se altera el comportamiento, la espiritualidad, y eso acarrea la aparición de un montón de cambios desde el punto de vista psicológico. Eso se conoce como fenómeno de dolor total, y uno lo puede ver con la fibromialgia, con los pacientes con dolor oncológico, que tienen todos estos cambios, y por eso el abordaje tiene que ser multidisciplinario.
Y empiezan a tener cambios. Las personas que tienen dolor empiezan a tener amargura. Hay un autor mexicano que ha explicado muy bien este fenómeno. Empiezan a tener disgregación, los pacientes se deshacen, ¿sí? Pierden la voluntad de vivir, no quieren hacer nada como consecuencia del dolor. Tienen actitudes de escape que hacen muy difícil el abordaje. Los pacientes que tienen negación de la patología hacen muy difícil el tratamiento. Algunos empiezan a tener, se empequeñecen con respecto a los demás, y esto lo vemos en el consultorio, donde los pacientes compiten a ver quién sufre más, ¿sí? Y en algunos la experiencia de dolor les genera crecimiento, ¿sí? En algunos genera cambios positivos. Hay un montón de personas que para combatir el dolor han hecho cambios en su vida que después terminan siendo muy, muy positivos. Personas que tienen artrosis de la mano, que les damos ejercicios como aprender a tejer y demás, y después se convierten en expertos en eso y pueden vivir de algo que lo hicieron como una búsqueda en relación a la patología. Y lo otro que aparece son los no. La persona que tiene dolor no quiere ir a ningún lado, no quiere visitar a nadie porque va a aparecer dolor, no quiere ir a tomar un café, no quiere ir al cine porque va a tener dolor. Y todo eso lo lleva a la aparición de aislamiento, tristeza, enojo, con lo cual, fíjense cómo una patología extremadamente frecuente, como puede ser una artrosis de rodilla o de cadera, termina generando cambios muy violentos en las personas. Bien, ¿y qué puede hacer una persona para cambiar esto del dolor? Aparte de tener una buena evaluación. Una de las cosas que vemos frecuentemente, quienes hacemos docencia en dolor, nos encontramos con la mala evaluación de los pacientes, ¿sí? Las guías dicen que los pacientes tienen que tener una evaluación integral, que evalúe lo social, las creencias respecto al dolor, a la salud, la evaluación desde el punto de vista laboral. Imagínense a alguien que tiene un dolor lumbar y es un empleado de la construcción. El cambio que le genera en la vida es mucho más interesante que el que le va a generar ese mismo dolor lumbar a alguien que hace actividad de escritorio. Entonces, es importante hacer una evaluación holística. El ánimo, el humor, la red de soporte, las personas aisladas sufren mucho más de dolor, y esto para nosotros es muy importante. Los médicos de dolor hacemos una evaluación distinta de los pacientes, y dentro de esa evaluación está la búsqueda de psicopatología. Hacemos preguntas sobre ansiedad, depresión, insomnio, trastornos de la personalidad. Y cuando detectamos a alguien así, buscamos rápidamente la ayuda del que sabe del tema, el psicólogo, el psiquiatra, ¿sí? Es muy importante eso. Entonces, siempre buscar ayuda con gente que esté entrenada en esto. Lo segundo es que la base del tratamiento va a ser el equipo multidisciplinario. Ningún médico de dolor puede por sí solo atender a una persona que tiene dolor severo y que tiene asociado trastornos psicopatológicos, ¿sí? Necesita un equipo que lo acompañe. ¿Por qué? Porque va a tener que ver con la actividad, con el sueño, va a tener que buscar terapias alternativas que pueden ser la ayuda de un kinesiólogo, de un fisioterapeuta, ¿sí? Hay un montón de otras cuestiones que necesitan el apoyo del tratamiento estándar de analgesia y combinación de drogas que hacemos habitualmente los médicos de dolor. Una de las bases es la educación. Una de las primeras etapas de las consultas está explicarle al paciente con detalle por qué aparece el dolor. Esto que les decía recién de, mire que hay un centro que se encarga del dolor, cuando el centro falla aparece trastorno del ánimo. Esto es muy importante que sea explicado en las primeras consultas y que ustedes lo conozcan, ¿sí? Y a veces hay que tener mucha precaución. Hay autores que dicen que los pacientes están entre dos rangos, entre el que es muy vigilante y se comporta como un policía y quiere saber absolutamente todo de su patología, y el que, si le explicamos mucho, se vuelve temeroso. Entonces, hay que hacer el equilibrio entre esas dos cosas, pero sí hay que educarlos. ¿Y qué sirve para la educación? Todo lo que ustedes ven en la diapositiva. Esto que estamos haciendo hoy es una parte del tratamiento. Hay un montón de experiencias donde solo las charlas a la comunidad generan alivio en las personas. Conocer la patología genera alivio, porque le baja la carga subjetiva por ejemplo, en la fibromialgia. Conocer de qué se trata la enfermedad genera alivio del dolor. Así que hay un montón de actividades que uno puede hacer desde la docencia, como dar folletos, páginas de autoayuda, son libritos para el paciente. Todo eso colabora en que se genere alivio del dolor. Por otro lado, es muy importante que los pacientes que sufren dolor tengan un buen descanso nocturno.
Y para eso hay que preocuparse y hay que hacer actividades que busquen que el momento del sueño esté preparado, ¿sí? Tengo que tratar de evitar las bebidas estimulantes cerca de la hora de ir a dormir, tengo que tratar de comer liviano, si puedo, al menos 2 horas antes de la hora en que decido ir a dormir. La habitación tiene que ser cómoda, preparada, ¿sí? Ustedes vieron que muchas veces cuando vemos las fotos de los hoteles, que estamos de vacaciones, nos da más ganas de salir de vacaciones cuando vemos cómo está organizada la habitación, ¿sí? Lo mismo tenemos que hacer para el sueño. La habitación tiene que ser confortable, ¿sí? Tiene que estar preparada a gusto de nosotros, tener en cuenta que algunos medicamentos pueden producir insomnio. Y algo que es muy importante, hoy en la era de la comunicación, una de las cosas que le hace muy mal a los pacientes que tienen insomnio y dolor son las pantallas de luz blanca. El celular, las notebooks, la tele de plasma, ¿sí? O las más nuevas, eso hace muy mal. Hace que se inhiba la melatonina, que es una hormona que nos prepara para empezar a dormir. Entonces, importante hacer una buena higiene del sueño. Muchas veces, en los pacientes que tienen dolor severo y requieren internación, el efecto sedante que tienen muchos analgésicos ayudan que tengan un buen descanso los primeros días de la internación y eso ya genera un alivio tremendo. Imagínense no poder dormir por un dolor de muelas, pero ubicado en la cadera o en la rodilla todos los días de su vida. ¿Sí? Así que hay que prepararnos para ir a dormir. Lo otro que es importante es hacer ejercicio. El ejercicio mejora la ansiedad, mejora la depresión, incrementa la resistencia al dolor. Mientras más ejercicio hacemos, más tolerancia tenemos al dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ejercicio lo que hace es potenciar este lugar del cerebro reptiliano, liberando las mismas hormonas o las mismas sustancias que nosotros damos en forma de comprimidos. Entonces es importante hacer ejercicio. Mejora el humor. ¿Y cuánto de ejercicio? Cada uno de nosotros, de acuerdo a la edad que tiene una frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Tenemos que llegar al 60-70% de esa frecuencia cardíaca teórica, y lo ideal es hacer al menos 60 minutos 3 veces por semana, ¿sí? En algunas personas se ha visto, especialmente en los fibromiálgicos, en las personas que tienen dolor oncológico con este fenómeno de dolor total, una sola sesión de ejercicio genera alivio, ¿sí? Y ejercicios que no generen impacto. Alguien que tiene dolor no puede ir nunca a hacer zumba. Necesita ejercicios adaptados, caminatas, yoga, pilates con baja intensidad, tai chi, aquagym. Aquagym para mí es muy, muy bueno, siempre y cuando la pileta no esté fría, porque quienes tienen hipersensibilidad de estímulos, cuando van a la pileta y está muy fría, sufren y entonces no quieren hacer ejercicio. Entonces tiene que estar adecuada la temperatura del agua. Y a veces ejercicios de elongación, pero es muy importante que la persona que tiene dolor crónico haga ejercicio. Y a veces puede combinar con el ejercicio alguna otra actividad que haga que el cerebro esté distraído. Por ejemplo, salir a caminar mientras escucho música. ¿Sí? Cada vez existe más evidencia respecto de la dieta. Está lleno de publicaciones de la dieta para el estrés, la dieta para el dolor. Lo que se sabe es que hay evidencia científica a favor de estas dietas, y lo otro que se conoce muy bien es que las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen mayor historia de dolor. Mucho más dolor lumbar, mucho más dolor de rodilla, de caderas. O sea, los pacientes obesos tienen mayor patología dolorosa. Entonces, uno de los objetivos es que los pacientes que tienen dolor logren lo más rápido posible el peso adecuado para su altura. Y después, respecto de la dieta, hay un montón de publicaciones. La única que hasta ahora tiene una evidencia de peso moderado es una dieta que se conoce como dieta antiestrés o dieta alcalina, ¿sí? Que básicamente consiste en sacar algunos alimentos como los azúcares simples, los panificados, los cereales procesados, el arroz, las carnes, no sacarlos directamente de la dieta, porque algunos son esenciales, por ejemplo, comer carne, pero sí consumir mucho menos y consumir muchos más de frutas, verduras, frutos secos, semillas, palta, batata. Son un montón de alimentos que son ricos en sustancias que ayudan a mitigar el dolor o sustancias que ayudan a bajar el estrés. Esto van a encontrar un montón de material publicado en internet. Entonces, no existe
el tratamiento con dieta exclusiva. Entonces, un complemento más. Medicina alternativa, psicopatología, ejercicio y dieta. Todo junto. Los pacientes necesitan un abordaje no solo desde de las distintas disciplinas, sino un abordaje de tratamiento enfocado en distintas opciones. Y los médicos de dolor, hoy lo que hacemos es lo que se conoce como analgesia racional y balanceada. Hablábamos antes de empezar la charla de que muchas veces combinamos fármacos que actúan en distintos lugares de este sistema de transmisión del dolor, porque esta combinación hace que tenga menos tasa de efectos secundarios con mayor potencia analgésica. Y ese es el concepto de la analgesia racional y balanceada. Entonces, muchos pacientes los tratamos con los analgésicos comunes que uno encuentra de venta libre, como pueden ser los antiinflamatorios, combinados con antidepresivos, con fármacos anticonvulsivantes, con antipsicóticos, con ansiolíticos, ¿sí? O sea, hacemos una combinación de fármacos porque es mucho más efectivo que cualquier fármaco analgésico por sí solo. Y porque muchas veces en los pacientes que tienen dolor crónico necesitamos potenciar este lugar del cerebro reptiliano para que nos genere analgesia, la analgesia endógena, lo que tiene de fábrica el cerebro para aliviarnos. Y eso lo hacemos con los antidepresivos. Entonces, en la base del tratamiento crónico, en general, los pacientes se van con antidepresivos. Y porque además la depresión está, como les dije, entre el 70 y el 90% de los pacientes que tienen dolor crónico. O sea, muchas veces trato con un solo fármaco 2 o 3 síntomas. Bien, respecto de los fármacos, una de las cosas que tenemos que conocer es que siempre tienen que estar indicados a reloj, ¿sí? Pensar bien los efectos secundarios. Los analgésicos comunes, el diclofenac, el ibuprofeno, tienen un montón de efectos adversos que a veces pueden ser peligrosos, especialmente en las personas mayores de 65 años. Entonces, siempre que tomen medicación analgésica en forma prolongada, necesitan el apoyo y el control del médico. Estar bien hidratados, combatir la constipación, que es una complicación frecuente que tienen los analgésicos. Es alguna de las cosas que los pacientes pueden hacer y que ayudan mucho a que haya mayor aceptación al tratamiento y menos efectos secundarios que hagan que el paciente requiera la suspensión de la medicación. Y perderle el miedo a los opioides. Los médicos lo que hacemos es, cuando usamos los opioides, estamos buscando un efecto directo, rápido, ¿sí? Pero tratamos siempre de utilizarlo a baja dosis, el menor tiempo posible, y ni bien se pueda sacar, lo sacamos porque, bueno, así es como debe manejarse el tratamiento. Mucho de la historia que vemos respecto de las adicciones, los opioides, Argentina no la tiene, porque tiene una idiosincrasia distinta, porque no tenemos circulación de heroína y no hay tráfico de opioides, entonces tenemos muy poca cantidad de adictos. Entonces, esto hace que nosotros utilicemos frecuentemente como impacto al inicio del tratamiento, mientras el resto de las drogas empiezan a hacer efecto. Entonces, una de las cosas es perderle el miedo. Hay algunas terapias interesantes, las terapias de bioestimulación que utilizan ondas magnéticas, láser o a veces descargas eléctricas de muy baja potencia que ayudan a mitigar el dolor. El ejemplo es el TENS, es un equipo que en Argentina se consigue en casi todos los centros de rehabilitación, suelen tener un equipo de estos, así que pueden ir combinados tratamiento farmacológico con tratamiento no farmacológico, las terapias psicológicas, la psicología convencional, los grupos de autoayuda. Hoy hay evidencia de mucho nivel desde el punto de vista científico con el uso de técnicas de mindfulness para mitigar el estrés, para cambiar algunas actitudes que tienen los pacientes que sufren de dolor crónico. Y muchas veces no solo ayuda a esto, sino también el soporte espiritual. Entonces, en la búsqueda de quiero convivir con dolor o quiero llevar una vida que me gusta, bueno, todo esto ayuda a las personas que tienen dolor crónico. Y respecto de las terapias alternativas, existen gran cantidad. Lo que insisto es que tiene que ser complemento de las terapias convencionales. Las terapias alternativas solo a veces no tienen el resultado esperable. Bueno, como conclusiones finales, buscar siempre la ayuda del especialista, acompañar el tratamiento médico en soporte psicológico por todo lo que explicamos recién, respetar las indicaciones médicas, buscar actividades que generen distracción y placer, porque esto hace que se anulen los circuitos de dolor y entonces se potencie la analgesia endógena que tiene nuestro cerebro, respetar las horas de descanso, realizar ejercicio y utilizar una dieta equilibrada y siempre vigilada por un nutricionista.
Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Fue muy interesante. Y bueno, después vamos a hacer preguntas seguramente porque ha sido muy intensa la información y probablemente haya una serie de puntos que podemos volver a retomar. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar entonces con la licenciada Isabel Eckel de Mucio, que es psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica, miembro de IPA y de FEPAL, coordinadora actual del Departamento de Psicosomática de la Asociación Psicoanalítica. Ella es autora de varios trabajos presentados en diferentes congresos internacionales y además es coautora del libro El cuerpo en escena. Así que bueno, la escuchamos a Isabel, que nos va a hablar desde su punto de vista. Cómo no, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo me voy a ver, se me ocurrió pensar lo que voy a transmitir como el dolor físico y su repercusión en la vida mental. Bueno, podemos pensar el sufrimiento humano desplegándose en un amplio abanico que va desde el dolor físico hasta el dolor psíquico. A nivel del cuerpo, hallamos el dolor físico en su expresión más rotunda, como pueden ser las grandes heridas o las enfermedades somáticas. Es indudable que aunque sean físicas, estas manifestaciones dolorosas tienen su repercusión mental, generando una reacción desorganizante sobre el psiquismo. Comprobamos de esta manera que el dolor corporal puede llegar a ser tan invasivo que ocupe todo el espacio mental del sujeto, que es a lo que se refería el doctor, ¿no? De un modo traumático. ¿Qué quiere decir esto? Que desborda la capacidad del yo para procesarlo. Como psicoanalistas pensamos que es el dolor psíquico el que se constituye en nuestro campo de interés y de exploración. Sin embargo, muchas veces los límites entre dolor físico y dolor psíquico son sutiles. Tanto es así que un dolor que surge en uno de ellos provoca un efecto en el otro. Esta eventualidad se produce cuando cuerpo y mente funcionan en consonancia, es decir, armónicamente, cosa que no siempre ocurre. En estas circunstancias puede ocurrir que se generen estados poco definidos, ambiguos, y entonces el sujeto podría así sentir dolor físico como defensa frente a un dolor mental. O a la inversa, ante la dificultad para escuchar el cuerpo enfermo, cansado o dolorido, atribuirlo a cuestiones psíquicas y así estar negando una enfermedad somática que puede ser grave. Otra alternativa frente al dolor corporal es que se termine erotizando como un mecanismo primitivo de supervivencia mental. En esos casos extremos, por cierto, no es lo más común, en lugar de causar sufrimiento, el dolor provoca goce sexual. También observamos en personas que atraviesan traumas o duelos importantes que pueden coexistir en ellas tanto el dolor psíquico como el físico. En estos casos, la vivencia de desamparo actual ante dichas pérdidas produce una regresión a situaciones que evocan el desamparo original. Recordemos que en el desamparo inicial el bebé, por su indefensión, no distingue dolor físico del mental y debido a eso necesita de la madre o sustituto, no solo como proveedora de alimento, sino también para que interprete y nomine sus estados corporales
y afectivos con palabras y caricias, es decir, en un entorno amoroso que irá favoreciendo su crecimiento. Esta investidura materna es fundamental para una buena estructuración física y psíquica de la criatura humana, obvio, ¿no? En estos primeros tiempos es el contacto íntimo, cuerpo a cuerpo, con la madre lo que posibilita que el infans haga suyas las experiencias afectivas y corporales, y de esa manera estarán dadas las condiciones para que llegue a reconocerlas como propias. Cuando esto no sucede, podemos decir que el cuerpo carece de existencia para el psiquismo, le es ajeno. Esta desconexión cuerpo-mente favorece la aparición de los trastornos psicosomáticos. Yo ahora quisiera transmitir brevemente, esto está, no sé qué pasó, perdón. Decía que quisiera transmitir brevemente algunas experiencias clínicas que pienso pueden resultar de utilidad para ilustrar los conceptos que acabo de decir. Uno de estos casos es el de un paciente que comenzó su análisis con un cuadro abdominal grave y agudo que lo llevó a casi reventar, digo yo, literalmente del mismo modo que su padre, muerto de una hemorragia intestinal cuando mi paciente estaba comenzando la pubertad y su madre, la madre del paciente, próxima a tener un hijo, otro hijo, ¿no? En el momento de la consulta, la esposa del paciente también estaba con un embarazo avanzado. Se daban así determinadas circunstancias vitales con situaciones de repetición muy similares. Además, este hombre me hablaba de sus dolores de abdomen y me explicaba todo como si yo fuera una médica gastroenteróloga, más o menos. De otras cosas mucho no hablaba. Pero con el trabajo analítico fuimos descubriendo que repetía a través de esta dramatización corporal una historia traumática, sin palabras, relacionada con la muerte prematura de su padre, expresión de un duelo que no estuvo en condiciones de elaborar. Poco después surgió en el análisis que estos hechos habían aparecido en el mismo mes del aniversario de la muerte del padre, incluida la consulta terapéutica conmigo. Fue interesante observar que hasta el tercer año de análisis su modo de recordar, entre comillas, se manifestó a través del cuerpo, haciendo crisis somáticas, aunque de menor gravedad, como reacciones de aniversario. Recién a partir del tercer año pudimos comenzar a hablar del duelo en palabras. Otro caso que yo querría mencionar es el de una paciente que me consultó a raíz de la aparición de un cáncer de mama que se resolvió exitosamente con cirugía, quimioterapia y rayos. En este caso y en otros que tuve oportunidad de tratar, existía una relación observada con bastante frecuencia entre la presencia de enfermedades graves como por ejemplo tumores y otras formas de cáncer y ciertos duelos tempranos sin elaborar. Esta consulta con esta persona marcó el inicio de un largo análisis que estuvo centrado en el procesamiento de la muerte trágica y precoz del padre de la paciente, hecho ocurrido en su temprana infancia y de una situación traumática más precoz aún acaecida durante su primer año de vida, donde debió estar internada 2 veces en terapia intensiva, habiendo corrido su vida serio peligro. No podemos desconocer que toda enfermedad es multifactorial.
De modo que tenemos que pensar, por un lado, en la influencia de lo genético, lo epidemiológico, y por otro, en el aspecto emocional, que es a lo que podemos acceder desde nuestro campo, ¿no? Los traumas y duelos tempranos de estos casos, que yo apenas esbozo, dieron lugar, a través de su elaboración, a la reconstrucción de una memoria, digamos, historizante, que es un objetivo de todo análisis, en lugar de una memoria sin recuerdo expresada en el cuerpo. Bueno, hasta ahí, nada más breve. Bueno, gracias. Bueno, no sé si les parece ya comenzar con algunas preguntas o o yo tomaría algunos temas del doctor Garzón y de Isabel, tal vez para desarrollarlos un poquito más, que me parecieron interesantes, porque tenemos tiempo para las preguntas. Vamos a terminar 8:20, pero me parece que como las exposiciones han sido bastante breves, podemos ampliar algunos conceptos del doctor que me parecen que podría ser interesante. A mí me pareció importante el tema de la analgesia racional y balanceada, que esto apunta evidentemente al tratamiento, ¿no? O quizás dentro de tu experiencia, lo que actualmente está más desarrollado para tratar a los pacientes que concurren a la institución o al consultorio. Por eso me parece importante es que a lo mejor nos hables un poquito más de este tema, es decir, que el doctor apenas creo que mencionó y un poco apurado, ¿no? El otro tema que me pareció interesante también es la relación entre la ansiedad, la depresión y el insomnio, que es un trípode, ¿no es cierto?, que lo ven con frecuencia. Bueno, esos temas me parece y otros que después podríamos ver, ¿no? Bien. Perfecto. Sí. Bueno, empecemos por el último que se explicó, porque volvemos al gráfico donde veíamos el cerebro, el desarrollo del cerebro. La relación que hay entre dolor, ansiedad, depresión e insomnio tiene que ver con el impacto. Voy a explicar exclusivamente la teoría biológica de todo esto, que es la que yo he estudiado, pero tiene que ver con el impacto que tiene en el sistema reticular ascendente, que es un lugar muy específico del tronco del encéfalo, que es un lugar muy chiquito del cerebro, pero que cumple funciones muy importantes. El centro que regula la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y además se encarga de recibir las señales de dolor. Y tiene 4 grupos de neuronas, que esas neuronas liberan noradrenalina, adrenalina, que son las hormonas del estrés, serotonina, que es la hormona relacionada con los estados de ánimo, y además libera cannabinoides, ¿sí? Esas sustancias, cuando se liberan frente a un estímulo doloroso, lo que hacen es descender hasta la médula espinal para frenar la llegada de dolor. Cuando este centro está con mucha actividad, porque hay una situación de dolor crónico, por ejemplo, una amputación, ¿sí? Entonces, la teoría biológica dice que hay un agotamiento de estas sustancias que hace que empiece a aparecer depresión, ansiedad e insomnio en relación a que este centro se encarga de todas estas actividades y se agota de tanto querer atajar el dolor, ¿sí? Así que ahí estaría el enfoque. Y también ocurre lo contrario. Puede ser que un paciente esté muy deprimido al punto de que este lugar se agota y el dolor lumbar, que nunca le generó preocupación, empieza a ser la vida del paciente, ¿sí? Esto que contaba recién de cómo, por ejemplo, un duelo patológico puede generar la aparición de patología dolorosa. ¿Sí? Así que ahí está la relación. Y ese es el motivo por el cual en la mayoría de nuestros pacientes con dolor crónicos, además de utilizar fármacos analgésicos puros como ibuprofeno, diclofenac, paracetamol, a veces los opioides, utilizamos antidepresivos. No se usan todos los antidepresivos, se utilizan solo un grupo que se conocen como duales o triales, donde está la duloxetina, la venlafaxina y un antidepresivo muy viejo que es la mitriptilina, que lo que hacen es potenciar
dos de estas sustancias, serotonina y noradrenalina. La amitriptilina además tiene otras actividades. Pero básicamente lo que hacen es potenciar estas neuronas para que se pongan más fuertes, que tengan más actividad. De esa manera mejora el ánimo, mejora la depresión, mejora el insomnio y a la vez mejora el dolor. Entonces, y ese es el concepto de analgesia racional y balanceada. Eso me permite a mí usar menos dosis de opioides, menos dosis de analgésicos y evitar los efectos secundarios que son mucho más serios que tienen todos estos fármacos. Así que ese es el concepto de analgesia racional y balanceada. Y a veces el abordaje no solo es mediante comprimidos. La analgesia racional y balanceada en muchas ocasiones tiene la fisioterapia, o hacer arteterapia o bailar, porque genera un efecto, sería como si yo puedo generar distracción a un área del cerebro que está todo el tiempo estimulado por la señal dolorosa y le genera interferencia. Y de esa manera la persona se olvida de que está teniendo dolor, para explicarlo de una forma simple y fácil de entender. Entonces, por eso, dentro de la analgesia racional y balanceada, nosotros mandamos a hacer muchas de las terapias alternativas. Eso sería el concepto de interferencia. Claro. Que no me había quedado del todo claro. No lo he podido desarrollar un poco más, ¿no? Está bien, que sería como una condición de tratamiento, una sugerencia. Exacto. ¿Y vos a qué te referís cuando decís lo de terapias alternativas, Sergio? Bien, forman parte de todo ese grupo, ¿vieron? Hay más de 30, 40 terapias que ayudando a las terapias médicas, ayudan a aliviar el dolor. ¿Sí? Por distintas formas. Algunas pueden ser, por ejemplo, una terapia alternativa es usar un bastón. ¿Sí? Mejora la postura, no es un tratamiento farmacológico, pero en muchas ocasiones genera mucho alivio. Y a veces que la persona acepte utilizar el bastón es un problema que es mucho más difícil que el propio dolor. Claro, por eso. Bueno, en otras ocasiones la terapia alternativa es esto de que hablamos recién de la arteterapia. Cuando uno se pone a pintar, esto lo podemos ver en otras actividades de la vida. Si yo estoy estudiando y estoy muy concentrado en estudiar, a veces se me hacen las 11 de la noche y digo, no me levanté a comer. Entonces me olvido de una función biológica básica porque estoy concentrado en otra cosa. El arte o bailar o la música le genera eso al cerebro. Hace que se desconecte y se olvide. Y vieron en esta diapositiva que estaban los no del dolor. Bueno, yo siempre hago la comparación. Las personas que tienen dolor crónico es como que viven adentro de una burbuja. Claro. El dolor es la burbuja. Cuando la pinchan y empiezan a ir al cine, y empiezan a tomar un café, y van a bailar, y todo lo hacen adecuado a lo que pueden, bueno, a partir de ahí empieza a haber alivio también. Y eso forma parte de las terapias alternativas. Eso era una de las preguntas que tenía. Esto de los no del dolor. Me pareció muy interesante porque es muy claro, ¿no? Sí, además se observa. Yo tengo una persona conocida que está con dolor a raíz de una caída, una mujer grande, a raíz de una caída, porque vio una cosita, qué sé yo, una obse que se puso a limpiar, no sé qué, se cayó sentada al suelo desde donde estaba subida, y bueno, un golpe intenso, no se fracturó nada, pero tuvo un aplastamiento de vértebras, en fin, y dolor fuerte. Está totalmente retraída, esto que vos decís de la burbuja, es el dolor, el aislamiento, y no, claro, no tiene interés en ir a ningún lado porque tiene miedo que el dolor la moleste y la perturbe y moleste y qué sé yo cuánta cosa. Lo que pasa que creo que hay que aceptar también ahí que tal vez esto traiga una limitación en cierto modo que sea de por vida. Ella está esperando a ver cuándo vuelve a ser la de antes, y por ahí lo de antes ya no va. Bueno, es un ejemplo de... Claro, y ahí está el ejemplo de que quizás el dolor no es claro. Y a veces el dolor no es tan intenso. No es tan intenso, sino pero la interferencia que le generó ese dolor es lo que le asoció todo lo demás. Yo intenté que hiciera una psicoterapia, pero no tuve mucho éxito. Bueno, a veces depende. Bueno,
Sí, perdón, Si les parece, me gustaría escucharlos, que hagan preguntas, levanten la mano, digan el nombre. La mayoría veo que son personas que han venido, que no pertenecen a la institución, no veo tantas caras conocidas, algunas sí. Así que bueno, me gustaría que empezaran con las preguntas. Vi una mano por ahí. Sí, acá está la señora. Mi nombre es Marta Berger, soy psicóloga. Sos psicóloga, Sí, sí. sí. Marta, te escuchamos. Cómo no. Tengo una pregunta para el doctor y otro para la licenciada. Para el doctor, porque me llamó la atención, no estoy acostumbrada al micrófono, me llamó la atención la cantidad de veces que nombraste el síndrome de fibromialgia. Entonces, no sé si se trata de algo que responde a una cuestión social, porque incluso fuera de que usted lo dijera, yo lo estoy escuchando mucho. Esa es una pregunta. Para la licenciada, me pareció interesante lo que mencionaste respecto a los traumas infantiles, a los duelos patológicos no resueltos, que también es un dolor crónico. Entonces me parece, ¿qué comparación podríamos hacer con ese dolor crónico y el otro dolor crónico? Y la otra pregunta, ¿cómo podemos pensar en el dolor crónico el goce? Ajá. Ok, bueno, contestan ambas preguntas y después continuamos con otra. Mejor, ¿no? Bueno, sí. A ver, sí. Bueno, respecto de la fibromialgia, lo que hay que saber es que es una enfermedad. Tiene un diagnóstico definido, está aceptada por casi todas las sociedades del mundo. Existen algunas controversias, hay un grupo de médicos que están en contra de considerarlo exclusivamente una enfermedad, pero la realidad es que quienes hacemos dolor vemos mucha cantidad de pacientes con un conjunto de síntomas que terminan definiendo lo que los especialistas en el tema denominan fibromialgia. Es una enfermedad que está... ¿Cómo? Principalmente el dolor. Los pacientes que tienen fibromialgia tienen dolor, un síndrome de dolor generalizado. Tienen dolor en todas las partes del cuerpo, ¿sí? Y la fisiopatología o el motivo por el cual se desarrolla la fibromialgia está en discusión, pero hay un montón de teorías. Una de ellas exclusivamente biológica dice que estos pacientes tienen hipersensibilidad como consecuencia de la falla de este lugar que se encarga del control del dolor, ¿sí? Asociado al síndrome doloroso, las personas tienen trastornos del sueño, ¿sí? Que esto es otra de las reglas, tienen y un trastorno cognitivo, tienen interferencia como consecuencia del síndrome doloroso, tienen interferencia en las actividades cognitivas, que algunos llegan a definirlo como viven todo el tiempo como en una nube, o como si tuvieran smog. Es la definición. Y asociado al síndrome doloroso, tienen un montón de otros síntomas que se explican básicamente con la hipersensibilidad. Esto que les decía, se exponen a olores intensos y les hacen mal los dolores, los olores. Ruidos intensos, la luz intensa, ¿sí? En el extremo hay un cuadro que se llama síndrome de sensibilidad química múltiple, donde las personas no toleran casi nada de los estímulos químicos y son dificilísimos de tratar. Pero bueno, es eso. Bueno, vos me preguntabas respecto de los traumas tempranos. Bueno, en general, lo que decía que son personas que concurren al análisis, con manifestaciones somáticas, puede ser como esta señora, un cáncer de lo que fuere, o este hombre, que era una patología más o menos trivial, lo que pasa que venía repitiendo una historia que tenía que ver con su historia temprana que no había podido elaborar. Esto lo vemos muchas veces cuando hay falta de procesamiento psíquico, ¿no? Que en general son personas que fueron, por eso yo señalaba la importancia de la investidura que hace la madre de la criatura
¿no? Para que el cuerpo ese pase a formar parte de todo su ser, ¿no? Y no que quede ajeno, porque si no, en general me ha tocado atender a estos pacientes y otros, como decía, que no tienen registro de su cuerpo enfermo, sino que vienen porque los enviaron y entonces dicen, me dijeron que esto me va a hacer bien, pero no vienen con una, digamos así, con una demanda de análisis más clásica, ¿no? Sino que nosotros tenemos que tratar de ir construyendo al paciente como para que se instale en un tratamiento. En general, empezamos con estas personas, bueno, hoy es muy común, una vez por semana, pero en otros tiempos donde no era lo habitual, igual era difícil trabajar con estas personas más tiempo. Además, el cara a cara, en fin, para que se fuera generando un espacio psíquico dentro del paciente y en el encuadre, que fuera posible hacer un tratamiento más clásico. A veces teníamos éxito, otras no tanto, depende, ¿no? Bueno, sí, obviamente también hay que adecuar la terapia a cada paciente. Por supuesto. Hay determinadas terapias, como decía el doctor, que hay una multiplicidad de terapias alternativas también que se pueden adecuar a las distintas personas. Por supuesto. Bueno, claro. Nosotros tenemos uno ya no pretende hacer un psicoanálisis, claro, clásico, no, 4 veces por semana, esto ya no es existe. Como del pasado un poco, pero de todas maneras uno tiene su oído psicoanalítico y lo implementará de la mejor manera posible para tratar de entender a las personas que nos consultan. Claro. ¿No? Bueno, me gustaría haber otra persona del público, de todos ustedes, que quiera preguntar. Susana, sí. Tu nombre, sí, por favor, así se graba. ¿Mi nombre? Sí. Gracias. Esta pregunta está dirigida al doctor. Doctor, aprovechando que lo tengo aquí, voy a hacerle una pregunta sobre algo que tengo grandes dudas, digamos. Quisiera conocer su opinión sobre lo que llaman terapia de campos biofrecuenciales. Y además esta es otra pregunta, quisiera conocer su opinión sobre lo que llaman medicina regenerativa, que es lo que hacen algunos clínicos que se han especializado en medicina del deporte, básicamente. Sé que hay una maestría en medicina regenerativa, pero en realidad no, creo que son nuevas terapias, ¿verdad? Sí, no son terapias que abordemos los médicos de dolor. Sí, la bioestimulación sí. Creo había una diapositiva que explicaba algunos de los métodos de bioestimulación. Exacto. Uno de ellos es el TENS. ¿En qué consiste esto? El TENS lo que hace es libera descarga eléctrica, donde se regula tanto la intensidad de la descarga como la frecuencia, y lo que genera es interferencia en los nervios periféricos como concepto más importante. Después genera otros cambios en el cerebro, pero básicamente hace eso. Hace las veces del sana-sana que nos hacían nuestras madres. Claro. El dolor se transmite por fibra de conducción muy lenta y la vibración por fibra de conducción muy rápida. Entonces, cuando yo hago un estímulo de vibración, interfiere en la llegada de la señal de dolor y con eso se genera alivio. Además, esto genera cambios a niveles superiores, entonces potencia el sistema modulador, este lugar del cerebro que se encarga del control del dolor. Y después hay algunas terapias que son mucho más específicas, que pueden utilizar ondas electromagnéticas o ondas eléctricas, que pueden ser externas o implantes cerebrales, que son las técnicas más modernas que hay para esto, pero que están utilizadas solo para determinados dolores. Dolores de tipo secuelas de ACV, que a veces pueden generar dolor como único síntoma,
Y las externas se pueden usar para estos fenómenos de dolor generalizado, que lo que hacen básicamente es estimular distintos lugares de la corteza cerebral y a veces del cerebro profundo, generando o interferencia o potenciando el alivio. Eso es lo que hace. Te contestó la pregunta el doctor, parece, ¿no? ¿Quién más quiere preguntar algo? Son varias personas que están allá al fondo. Elda. Bueno. Quería, porque la colega habló sobre el dolor y el placer, creo que habías quedado, y a mí me interesaba porque ambos hablaron, también el doctor, vos lo relacionaste desde lo psicoanalítico y vos también hablaste como un centro en el cerebro que tiene que ver con el dolor y el placer. Me gustaría si podemos unificar estas ideas, ¿sí? Gracias. Ajá. El dolor, sí, yo lo que decía es que el dolor corporal a veces puede erotizarse, sí, no, vos me preguntaste esto, yo no te dije, esto me recuerda, digamos, las ideas de un autor, Benno Rosenberg, que habla del masoquismo guardián de vida, es la erotización del dolor, ¿no? Como una defensa temprana, digamos, es lo que tiene el sujeto para tomarse como último recurso de ligadura, ¿no? ¿Cómo? Ah, por ejemplo, claro, por ejemplo, sí, o por ejemplo, estoy pensando en una situación clínica que tengo en la actualidad, un muchacho que fue muy prematuro su nacimiento y yo supongo, es una hipótesis, ¿no? Por cómo se vincula, los vínculos que establece, que son casi masoquistas, diría, y me parece que, vuelvo a decir, es una hipótesis, que tiene que ver con maniobras tempranas, dice como una construcción a él, ¿no? De maniobras tempranas a las que tuvo que estar sometido. Que le salvaron la vida, obviamente, en su momento, porque era muy chiquitito, y que ahora se convirtieron en otra cosa, como que así él encuentra placer sexual, ¿no? Entonces, esto es una manera de estar erotizado, el dolor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, perdón, cierto. Perfecto. A veces tiene que ver esto con el sistema límbico, ¿sí? Que es este conjunto de neuronas que tiene el tálamo, el hipotálamo, el propio, la protuberancia. Son distintos lugares del cerebro que van haciendo como la memoria biológica a partir de sucesos, como contaba la licenciada, y que después le da valor a las nuevas sensaciones. Ese lugar, si tuvo una experiencia que en algún momento le generó placer porque le salvó la vida, después el cerebro asocia esa experiencia similar y le da la misma validez. Y a veces no pasa exclusivamente por el erotismo. Algunas personas tienen el goce a partir de que el dolor les permite mantener un control de la familia. ¿Sí? Y utilizan, cuando les sacamos el dolor, esas personas se ven fuera de su hábitat y abandonan el tratamiento. Porque les sirve para tener al hijo dentro de la casa, al esposo preocupado por ello. Entonces no solo pasa por el erotismo. Sí. Bueno, en este caso ese es el beneficio secundario, tal cual. Sin duda. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta por allá? Buenas noches, mi nombre es Marcelo, soy sociólogo. Bueno, justo recién en lo que estaban reflexionando también pensé como una pregunta abierta al panel en el concepto de interferencia. ¿Cómo podríamos asociar o pensar ese corte, esa interrupción para que justamente no se produzca un vacío? Y
en una sociedad justamente que nos convoca a estar continuamente hiperactivos, que eso se asocia a la medida del éxito actual, en una sociedad que se vive en un contexto de violencia, en un contexto donde parar o detenerse, hacer una pausa, implicaría una pérdida de tiempo, implicaría, digamos, no estar, digamos, esto de estar no convocado siempre a estar en cualquier lugar, en cualquier momento, vivir conectados continuamente. Y con respecto a serían dos reflexiones para pensar juntos. ¿Qué ocurre cuando un sujeto erotiza el dolor y eso le ha sido sumamente fundamental para construir una salida a un contexto personal o familiar, y cuándo y cómo ese sujeto puede abandonar, porque ya no es necesario, digamos, aferrarse a eso que en algún momento de su vida provocó, digamos, constituirse como tal, ¿no? Es decir, le pudo haber sido útil para construir una carrera, un trabajo, y después ya no ser necesario, ¿no? Y justamente poder disfrutar su vida, ¿no? Desde otro lugar. Abandonar esa compulsión al goce en la repetición de su vida sexual, ¿no? Bueno, y que concretamente tu pregunta, ¿cuál sería? Mi pregunta sería, ¿cómo construir la resiliencia justamente a partir de la pausa, ¿no? De esa interferencia hablada por ustedes? El doctor, no, a lo mejor Claro, más. la pregunta tuya, entonces, ¿cómo sería construir la resiliencia a partir de la digamos, del corte que produce una interferencia? Claro, para Okay. que... No sé quién la quiere contestar. Es más para vos, me parece, que para mí. Bueno, gracias. Bien, Voy a decir la historia algo, creo que cosa. pasa por lo que vimos cuando puse la diapositiva de las dos puertas, lo que quiere elegir el paciente, si quiere seguir conviviendo con el dolor o quiere buscar la vida que le va a generar alivio. Entonces ahí empieza el cambio. Entiendo que muchas veces es difícil por exigencias laborales y demás, pero hoy hay muchísima evidencia y de hecho en Estados Unidos se está poniendo como materia obligatoria en los colegios secundarios las técnicas de mindfulness. ¿Sí? Donde uno de los conceptos básicos es hacer la pausa, encontrarse con el cuerpo, hay ejercicios respiratorios, hay un montón de cuestiones y eso ha demostrado con evidencia de mucho peso que hacer esa pausa mejora la respuesta al trabajo, al estudio, a la adaptación a un medio estresante, a soportar el bullying. Entonces, ahí estaría un ejemplo de donde la pausa es beneficiosa en los pacientes que tienen dolor. O sea, uno tiene que ir detrás de la búsqueda. Y esto es como cualquier tratamiento. Si yo te digo que fumar para vos es perjudicial, vos podés aceptar mi consejo o decir no y sigo fumando. Acá pasa lo mismo. Mi consejo es, necesitas higiene del sueño, necesitas hacer ejercicio y necesitas hacer una pausa y buscar algo que te genere placer y que genere interferencia con el dolor. Si lo aceptás, es probable que te vaya bien. Bueno, sí, nosotros ya más en una terapia psicoanalítica o de orientación psicoanalítica trataríamos de pensar qué es lo que se pone en juego para que esa persona tenga que hacer determinadas cosas. Bueno, es tarea del análisis de la psicoterapia, justamente que pueda modificar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ansiedades se juegan? Hablaron de fumar. Bueno, ¿qué ansiedades se juegan como para que una persona tenga que estar fumando o en qué momentos o bebiendo, por ejemplo, ¿no? Y en qué momentos a lo mejor se pone eso más de manifiesto. Claro. Si puede pensar cuándo necesita buscar el cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Vos, Lidia, querés decir algo? Si tenemos acá una colega que tiene mucha experiencia en el tema de la fibromialgia, que es una colega miembro de nuestra institución. ¿Sí? No, el síndrome de hipersensibilización generalizada Sí. es un cuadro muy difícil de tratar. En general la fibromialgia es difícil de tratar, pero es cuando aparece esa situación donde no pueden soportar el ladrido de un perro un poco lejos o el del tren porque los vuelve locos. Es una situación muy difícil de abordar y de poder ayudar, ¿no? Es decir, la contención uno no sabe de dónde sacarla, ¿no? Cómo abordarla. Es de las cosas más impresionantes. Y después lo que nombraste de la hipersensibilización química, ¿no? Eso ya es Más difícil. Un extremo enloquecedor, digamos, ¿no? Y qué difícil es encontrar caminos adecuados para esto, ¿no? Bueno, eso. Bueno, ¿alguna otra persona? Tenemos todavía 10 minutos para preguntas, así que vayan levantando la mano los que quieran preguntar. Buenas ¿Vos noches, también, mi nombre es Susana? Melina, soy ¿Querés profesora de hacer yoga. Sí, perdón, no te escuchamos. Mi nombre es Melina, soy profesora de yoga y me llegan muchos casos de pacientes mandados por médicos y psicólogos y no necesariamente los instructores de yoga están tan preparados para recibir situaciones de dolor intenso y es lo que estamos recibiendo hoy. Y yo me encuentro desde mi campo con que en la mayor parte de los casos las personas que vienen eclosionadas de dolor, quizás no con enfermedades declaradas o no de las graves, se relaciona mucho con un descontento generalizado de la vida que llevan, del trabajo, del marido, de los hijos, de haber llevado una vida de mandatos. Lo relaciono más con una causa existencial de no estar viviendo la vida que querrían vivir y que la sociedad no promueve, que con una disfunción biológica. Entonces, por un lado eso, y a la par me encuentro con un grupo que quiere trabajar esos cambios y el yoga ayuda en esa transformación profunda de vida, de empezar a comprender todo desde otro lado, junto con la terapia, complementa muy bien. Y por otro lado me encuentro con algunos casos que recurren a la analgesia como vía perfecta para evadir justamente ese no estoy contenta con mi marido, no me gusta mi trabajo y no quería tener hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Es interesante esto que decís. Bueno, está el que quiere saber qué pasa, ¿no? Entonces ir a yoga, una psicoterapia, una cantidad de cosas, y otro con la analgesia resolverá, entre comillas, su problema, no resolverá nada, se le pasará el dolor y punto. Claro. Muy interesante tu experiencia, claro, obviamente, sí. ¿no? Que estás recibiendo derivaciones de médicos. Claro. No, difícil. Claro. Bueno, pero creo que tiene que ver con lo que el doctor planteaba, Sergio Garzón, planteaba sobre las múltiples terapias alternativas, sin olvidar la medicina, sin olvidar la psicoterapia, los psicofármacos, pero otros elementos, ¿no es cierto?, que puedan ayudar y que se adecúan a diferentes situaciones o pacientes o a circunstancias de la vida de cada uno, ¿no es cierto? Que siempre todo esto puede ayudar. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Susana, creo, ¿no? No es una pregunta en realidad. Sí. ¿Cuál es el mecanismo biológico por el cual ocurre que de golpe No se escucha. un dolor tremendamente intenso, anestesia? Porque esa sería como el otro extremo del continuo, ¿no? Un dolor súper intenso, como por ejemplo una quebradura o algo por el estilo, y hace que uno esté anestesiado, que no se sienta en ese momento dolor. ¿Cuál es el mecanismo biológico que explica esta situación? Sería un paciente terminal. A ver si yo entendí bien la pregunta. Usted se refiere a aquellas situaciones
de dolores intensos, donde en algunos momentos el dolor tiene tanta potencia que desaparece. ¿Así sería? Exactamente, doctor, sí, sí. Bien. Que bueno, Bien. eso se observa, ¿no? En lo cotidiano. Sí, Personas sí. que Se ve en algunos, por ejemplo. en amputados, se puede ver en pacientes con dolor oncológico, y básicamente lo que suele tener que ver son dos grupos de neuronas. En el asta posterior de la médula, que hay unas neuronas que se llaman interneuronas de conexión, que se saturan, ¿sí? Empiezan a tener tanta cantidad de trabajo que en algún momento fallan en la transmisión del dolor, y ahí aparece un fenómeno de interferencia distal, porque está alejado del cerebro. Y después en los centros que recogen la información. También puede haber ese fenómeno sería como un cortocircuito. Imaginemos, ¿no?, que las neuronas conectadas lo transmiten impulso eléctrico. Entonces, cuando alguna de esas neuronas falla en transmitir y genera un cortocircuito, corta el dolor. Y explicaría ese fenómeno por el cual algunos pacientes de golpe se suspende el dolor. En general esos fenómenos son muy transitorios, de pocos segundos de duración. Es muy raro que alguien pueda mantener esa situación durante mucho tiempo. Claro. Yo pensaba en lo del miembro fantasma, claro, de los amputados, claro. ¿no? Y ahí es como donde... si estuviera la pierna o el brazo que no está más. Y va en relación a la pregunta que me hizo antes. La bioestimulación, en algunos casos, lo que busca es saturar a las neuronas y hacer que pierdan la capacidad de transmitir. Ajá, claro. ¿Sí? Ajá, interesante. Está claro. Sí. Bueno, nos quedan unos minutos, así que si alguien quiere hacer otra pregunta, una intervención, no necesariamente alguna pregunta. Bueno, ¿alguien más entonces? Bueno, tenemos 5 minutos. Yo estuve pensando en toda esta gran, digamos, todo lo que nos dijo el doctor. A lo mejor tenía mucho más para decirnos, pero le hemos puesto un límite porque si no iba a ser muy extenso. A mí me pareció que quizás sería recomendable hablar o enfatizar lo que sería la higiene del sueño, el ejercicio, digamos, la dieta, que serían, ¿no?, digamos, como los elementos de prevención o incluso como consejos para poder mitigar el dolor en algunos casos, ¿no?, digamos, en situaciones que no sean demasiado graves, obviamente. Eso me pareció que por ahí podrías repetirlo un poco, si es que les interesa, ¿no? Pero me parece que esto era como lo más práctico, que es lo que a veces se dice, que es lo que se aconseja para mitigar algunos dolores que por ahí obviamente no serían demasiado graves, ni responderían a enfermedades orgánicas importantes, pero que, bueno, se puedan resolver, ¿no?, con algunos consejos del médico, digamos. Bien. El paciente que tiene dolor tiene que ser muy ordenado, no solo para tomar la medicación a horario cuando el tratamiento es exclusivamente con medicación, sino también tiene que ser ordenado en el resto de las actividades de su vida. Despertarse en general siempre en el mismo horario, cumplir una rutina de sueño, prepararse un rato antes para ir a dormir. Con el ejercicio pasa lo mismo. Solo se ha demostrado científicamente que funciona cuando el ejercicio es regular, cuando cumple determinada cantidad de minutos. Y un tema por ahí, si aparte de la profesora de yoga, hay alguien más que da clases de distintos tipos de ejercicio. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que muchas veces fracasa el ejercicio cuando yo no lo adapto al paciente que tengo enfrente. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, alguien que está con mucho dolor, yo, como dije recién, lo mando a hacer una actividad que le va a incrementar el dolor, va a abandonar el ejercicio. Claro. Entonces, las primeras sesiones tienen que ir adecuadas al momento que está viviendo la persona. A la medida que el dolor alivia, va a tener mayor respuesta y va a empezar a poder hacer la clase completa. Esto es también como para nosotros, ¿no? Porque uno tiene que saber con qué persona está delante cuando va a empezar un tratamiento, digamos, un paciente o una persona que nos consulta,
¿no? Como para ir de a poco, que se vaya construyendo el espacio que dé posibilidad de un tratamiento, ¿no? Así que esto es como general, quiero decir, Claro, para todos. Las resistencias Las existen. resistencias están, claro, Claro. exactamente. Bueno, Sí, ella quería. Sí, te escuchamos. Moderada. Lo cual me generó un estrés grandísimo porque a mí el agua me da mucho miedo y es una de esas razones, no dar bien con el tratamiento, Claro. porque justamente se recomienda natación como algo placentero y maravilloso, pero a mí me generó un estrés terrible y me aumentó la enfermedad en ese momento a niveles de tirarme a la cama. Ajá. Entonces, es importante detectar bien cuál es el tratamiento, porque el que padece fibromialgia la pasa muy mal. Ujú. Claro, Claro. pero tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Hay que saber con quién estás delante. Si justo vos le tenés miedo al agua e indicarte una terapia de ir a natación, será muy bueno, muy lindo, muy placentero y todo lo que sea para otra persona, pero para vos no. Bueno. Y así, en general. Si no hay más preguntas, vamos a tener que ir finalizando porque tenemos que desalojar este salón porque hay otra actividad ahora, una presentación de un libro. Así que si no hay más preguntas, les agradecemos la presencia y bueno, un aplauso para el doctor y la licenciada. Muy bien. No.